Su Excelencia Lía Campos, embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, y en ella la delegación oficial que acompaña. Ministros aquí presentes, viceministros, directores generales, miembros de la prensa nacional e internacional, invitados especiales, señoras y señores presentes en el salón de nuestra Casa de Gobierno y quienes conectan a través de los medios y plataformas digitales. Iniciamos este encuentro con las palabras a cargo del excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Muchas gracias, señor Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, su señora esposa, bienvenidos. Su Excelencia Lía Campos, embajadora en los Estados Unidos, y en ella la delegación que acompaña al secretario Hegseth en el día de hoy. Funcionarios del gobierno que conforman la delegación nacional aquí presentes, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Es un honor recibir en nuestro país al secretario de Guerra, Pete Hegseth. Su visita reafirma nuestro compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones con los Estados Unidos de América. Nuestros países comparten un vínculo especial, un vínculo basado en trabajar juntos en temas de gran importancia: la seguridad regional, el comercio y la migración. Dentro de esa amplia cooperación, quiero resaltar un punto clave: la lucha contra el narcotráfico. Esa lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad nacional y regional. Y por varios años esa ha sido una meta compartida por todos los gobiernos dominicanos. Desde el inicio de nuestra gestión en agosto del 2020 y gracias a la estrecha colaboración con los Estados Unidos, en los últimos 5 años hemos decomisado casi 10 veces más drogas por año que en la década anterior. Estos esfuerzos y estos resultados fueron reconocidos recientemente por la misión de alto nivel de la DEA que visitó el país hace 2 semanas. Señor secretario, quiero aprovechar este momento para agradecer a su gobierno el apoyo otorgado a la postulación del dominicano Leandro José Villanueva como candidato para dirigir la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Dominicanas y dominicanos, nuestro país se enfrenta a una amenaza real, una amenaza que no reconoce fronteras, que no distingue banderas, que destruye familias y que lleva décadas intentando usar nuestro territorio como ruta. Esa amenaza es el narcotráfico y ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados. Y por eso quiero informarles que hemos acordado con los Estados Unidos ampliar temporalmente la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico. Estas acciones están amparadas en nuestras leyes y en los acuerdos asistentes. En el año 1995, el presidente Joaquín Balaguer firmó el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea con los Estados Unidos. Ese acuerdo fue ampliado por un protocolo de enmienda en el 2003. Estos instrumentos establecen reglas claras, reglas que exigen que toda operación se realice con autorización previa y acompañamiento directo de las autoridades dominicanas, del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Droga. Su alcance es técnico, limitado y temporal. Y en ese marco anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y golpear con mayor contundencia al crimen organizado transnacional. Esto fortalece nuestra soberanía sobre todos los espacios del territorio nacional. Y gracias a esta sinergia con nuestro socio estratégico más importante, los Estados Unidos, robustecemos la vigilancia y la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas. Trabajaremos sin descanso para cerrar todas las rutas criminales y disminuir drásticamente la influencia corrupta de los carteles del narcotráfico. Estaremos donde sea necesario para combatir este flagelo universal. Y honramos así el compromiso de este gobierno de brindar seguridad a la población. Porque la seguridad no es solo ausencia de amenazas, es presencia firme y legítima y oportuna del Estado allí donde la protección de los ciudadanos lo exija.
dominicanas y dominicanos. Hemos dado este paso con responsabilidad, con transparencia y con absoluto respeto a las normas constitucionales y a nuestra soberanía nacional, por el futuro de nuestro país, por su derecho a vivir en orden, en paz y en seguridad. Muchas gracias. Agradecemos al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana, por estas palabras. Acto seguido, tiene la palabra el señor Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos de América. Well, President Abinader, Mr. President, thank you for greeting us today. Thank you for welcoming us to your beautiful country and this beautiful room. President Trump would love this room, by the way. I'm glad to be in Santo Domingo with you here today and reaffirm our strong partnership and cooperation. We had a fantastic meeting. Both countries, we have an incredible ambassador here. You have a wonderful staff. I look forward to meeting. Un embajador excelente aquí, tienen un personal excelente. Espero trabajar más con su ministro de Defensa, pero es una gran asociación y una de larga data entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Y quisiera darle las gracias al pueblo dominicano por su inmensa hospitalidad. Mi esposa y yo nos dimos cuenta de que estuvimos aquí hace unos 6 años, también visitando su país tan bello. Tenemos que regresar. Y recordé que cuando fui integrante de la Guardia Nacional de Nueva York y Nueva Jersey como joven teniente, trabajé con varios efectivos de la República Dominicana y eran de los seres humanos más maravillosos, con personalidades lindas, grandes y excelentes soldados, así que siento gran afinidad. Los Estados Unidos y la República Dominicana comparten muchas cosas en común. Primero, al igual que los Estados Unidos, la República Dominicana entiende la importancia que tiene la seguridad fronteriza para la seguridad nacional. Si no hay una frontera segura, en un país soberano no hay país seguro. El presidente Trump habla de esto, su presidente habla de esto y nunca duda en hacer lo que sea necesario para proteger a sus ciudadanos. En los Estados Unidos decimos que esto es Estados Unidos primero. No sé si ustedes dicen que esto es República Dominicana primero, pero lo deberían decir. Pero nunca ha sido América solos o Estados Unidos solos, ni lo es ser para ustedes. Los países debemos trabajar en conjunto y de eso se trata nuestra reunión hoy. La República Dominicana también entiende la importancia que tiene hacer frente a los narcoterroristas y a los narcotraficantes que inundan nuestros países con drogas y violencia. Debemos enfrentar los narcoterroristas y sus actividades ilegales con acciones fuertes y rápidas. Es el único idioma que entienden, la fuerza y acciones rápidas para que nuestros ciudadanos estén seguros y garantizar que nuestros países sigan prosperando. Y en cuanto a las drogas, como lo saben ustedes y nosotros en los Estados Unidos, se trata también de salvar vidas, de ponerle fin a la violencia, salvar vidas. Decenas de miles de vidas estadounidenses serán salvadas por los esfuerzos del presidente Trump, nuestras fuerzas militares, su país y esta asociación. Y 3, la República Dominicana se ha convertido en un líder regional, preparado y dispuesto a enfrentar retos difíciles. Por eso estoy aquí hoy, por eso decidimos venir aquí primero, porque reconocemos el liderazgo de su presidente y de este país. Esto incluye también el haberse resistido a las prácticas depredadoras de otros países y el haber liderado coaliciones internacionales para mejorar la seguridad en Haití, tema del cual también hemos conversado. La República Dominicana ha actuado y confiamos en que la República Dominicana seguirá liderando la lucha contra los narcos terroristas, que explicó el presidente de manera tan clara. El presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, los ha designado como organizaciones
de organizaciones terroristas, narcotraficantes que tienen la intención de traer violencia y drogas a los países de la región y al pueblo estadounidense. Y quiero que los que nos están viendo, los que ven las lanchas narcoterroristas que están siendo atacadas, que entiendan que esta misión la tomamos sumamente en serio, pero tomamos también sumamente en serio la forma de emprenderla. Tenemos la mejor información de inteligencia, los mejores abogados, el mejor proceso, así que sabemos que dentro de estas redes y estas organizaciones sabemos de dónde salen, para dónde van, qué traen, cuáles son sus intenciones, a quiénes representan. Y al entender, lo entendemos en el momento de librar la guerra contra los narcoterroristas, y lo hacemos a la ofensiva de una forma que cambia la dinámica para toda la región, y creemos que esto trae seguridad y estabilidad a nuestros socios. Quiero darle las gracias, señor presidente, por apoyar lo que es un despliegue provisional de efectivos estadounidenses y aeronaves que realizan la operación Lanza del Sur, provisional, respetando siempre su soberanía y sus leyes, sus dinámicas aquí en la República Dominicana. Es una gran asociación y realmente es una iniciativa conjunta entre nuestros países contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Creo que es un modelo para la región, un modelo que esperamos ampliar con otros países que quieren asociarse con nosotros para garantizar que los narcoterroristas que han aterrorizado nuestras organizaciones, a nuestros países, que ellos reciban este mensaje, que nos estamos asociando con más países, con más elementos para detenerlos. El Departamento de Guerra estará a su lado trabajando con ustedes para un beneficio mutuo, y me parece que esta es una diferencia importante de nuestra forma de operar. No se trata solamente de lo que necesitan ustedes, lo que necesitamos nosotros, sino de lo que podemos hacer juntos de manera agresiva, usando los activos y las ventajas que tenemos para abordar los asuntos más apremiantes de este momento. Lo apoyamos, señor presidente, en el momento de abordar este reto, y queremos ponerle fin a esta amenaza. Mi esposa y yo hoy empezamos el día con una oración. Quisiera hacerle un llamado también a Dios en este proceso. Esto no lo sabía, pero me enteré cuando venía que la República Dominicana es el único país que tiene una Biblia y una cruz en la bandera. Y como cristiano eso me encanta. Y saben que la izquierda siempre lo va a querer negar en nuestro país, que la generación, la fundación, los principios de la fundación de nuestro país provienen de la cristianidad, de la Biblia. Fuimos fundados como un país cristiano. El presidente Washington hacía un llamado al cielo. Nuestros soldados en el Pentágono iniciamos un servicio de oración mensual. No tememos reconocer la función de nuestra fe cristiana en la conducta de nuestra labor. Así que nos unimos a ustedes en esta iniciativa, en una correcta, haciendo un llamamiento a Dios para que hagamos lo correcto también para nuestros pueblos, que merecen un liderazgo claro, constitucional. Muchas gracias por la reunión el día de hoy, señor presidente, y por la asociación que tenemos. Que Dios lo bendiga y de esta manera agradecemos al señor Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos de América, por sus palabras. De esta manera, damas y caballeros, queda concluida la declaración conjunta en el marco de la visita del señor Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos de América, a nuestra República Dominicana. Agradecemos su presencia en este acto. Deseamos feliz resto de la tarde para todos.